Amigos, muy buenos días. Eh, Vamos a tener nuestro estudio y esta vez yo les quiero leer de un libro que se titula Héroes y Mártires. Héroes y Mártires es el título del libro y vamos a empezar. Yo les quiero leer aquí porque pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este libro que se me hizo muy interesante, por eso se lo quiero compartir. Pues tiene muchos textos bíblicos, ustedes van a ver que no es otra cosa que la palabra de Dios. Tiene muchos versículos y solamente pues está más explicado, ¿ok? Así que ustedes van a ver que pues no tiene otra cosa más que lo que pues hemos estudiado de la Biblia, palabra de Dios, palabra sacada de la Biblia, ¿ok? Y ese es el capítulo número 1. Se los voy a leer, está muy bien. Vamos a aprender. Vamos a aprender cuál es el propósito, dice el propósito de Dios para su iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros, como su iglesia, verdad? Como sus hijos que le estamos esperando, porque nosotros somos la iglesia. La casa no se llama iglesia, la casa a lo cual nos reunimos se llama el templo. Es una casa de 4 paredes, es el templo. Y la iglesia somos nosotros, porque somos lo que componemos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para empezar. Amado Dios, gracias te damos por este día, Señor. Quédate con nosotros hoy. Ayúdanos a comprender tu palabra. Háblanos al corazón y que tu Santo Espíritu se mueva sobre cada persona que va a leer tu palabra, Señor, que va a escucharla. Ayúdanos, danos entendimiento y ayúdanos pues a comprender lo que escuchamos. Sé tú nuestro amparo y nuestro protector hoy. Líbranos de todos los peligros. Quédate con nosotros, Señor, y danos tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que la iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante su iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Aquí ya dijo muchos versículos de la Biblia. ¿Se dieron cuenta? Nada más que aquí no pusieron versículos, sino que lo usaron nada más como texto. Como palabras que pusieron nada más, no dieron los textos, pero está hablando pura versículos. Y miren, ya vieron para qué es la iglesia de Dios, para qué somos nosotros, para anunciar a los demás, dice, para que anunciemos la luz admirable del Señor, para revelar su gloria, ¿verdad? Para que también tengan todos esperanza. Dice que nosotros somos los depositarios de las riquezas de la gracia de Cristo. Así que ese es nuestro trabajo, hablarle a los demás del amor de Dios, ¿verdad? Bueno, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Ok, muchas y maravillosas son las promesas registradas en las Escrituras en cuanto a la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Y daré bendición y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34,
26, 29 y 30. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me reconozcas y creas y entiendan que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 43, 10 al 12 y 42, 6 y 7. Esa es la misión que el Señor nos da, que demos el mensaje, que llevemos luz a las personas que están en las tinieblas, que no conocen nada, que les resplandezca la luz de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Que tengan esperanza y que sean felices, así como nosotros, porque aunque tenemos problemas, tenemos paz en el corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos a los demás las buenas nuevas de salvación para que ellos también tengan paz en el corazón. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de los pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49, 8 al 16. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer sus armaduras, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, a las puertas del infierno, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiera previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurrirá, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno
puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Amén. El Señor aquí dice que Él cuidará su iglesia a pesar de todo persecución que tenga, a pesar de que el enemigo quiera destruirla, dice que Él cuidará a su iglesia. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Dice que su iglesia es lo más hermoso, lo más preciado, lo de más valor que Él tiene aquí en el mundo, ¿verdad? Lo de mucho valor que Él tiene aquí en la tierra. A pesar de que la iglesia ha sido perseguida, han matado a los que han estado predicando, a los que han llevado el evangelio, el Señor siempre dice que cuando unos caían, levantaba a otros. Pero la iglesia siempre está allí triunfante, caminando, enseñando a los demás, ¿verdad? Para que más gente le siga, más gente le conozca. Hay mucha gente que ha caído en el camino, pero la iglesia del Señor sigue en pie y así va a durar hasta que Él venga, ¿verdad? Dice que a pesar de tanto que ha sufrido, la iglesia triunfará contra toda oposición porque el Señor la guardará. Aquí dice que durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ellas. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios?, preguntó Cristo. ¿O con qué parábola lo compararemos? Marcos 4:30. Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. Los reinos terrenales son regidos por la fuerza del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Amén. Se fijan aquí, antes de ver por nosotros mismos, vamos a ver por los demás. Y al hacerlo, vamos a ser felices y nos vamos a olvidar de nuestros propios problemas. Cuando nosotros ayudamos a los demás, hasta nuestras enfermedades se olvidan, porque a veces nos sentimos, ay, me siento mal, pero luego salimos y ayudamos y vemos que allá afuera hay alguien que sufre más que nosotros. Y ayudamos y hasta nos olvidamos de los nuestros para poder ayudar a los demás. Y eso ayuda mucho, nos ayuda bastante. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta obra en la visión de Ezequiel, del río de la salud. Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel 47, 8, 12. Aquí está hablando un poco del cielo, porque allá en el cielo dice que pues nunca faltará el fruto, allá siempre vamos a tener para comer y pues nunca nos vamos a enfermar.
Y si según nos enfermamos, dice que las hojas de ese árbol, del árbol del bien y del árbol de la vida, más bien, el árbol de la vida, dice que si comemos de sus hojas, pues nos vamos a sentir mejor, nos vamos a curar, ¿verdad? O nos vamos a sentir mejor, yo creo, porque no creo que nos enfermemos. Pero bueno, dice, desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida mediante la integridad de José. A ver, aquí me fui muy rápido. Dice, desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Sí, porque José estuvo en Egipto y él guardó el grano. Bueno, esa es una historia que no sé si ya se la sepan, pero bueno, José hizo que el pueblo no se muriera de hambre. De muchos pueblos iban a comprar comida y como José, pues Dios les dio la sabiduría porque José era un hombre íntegro y leal a Dios y amaba a Dios. Y entonces, pues Dios está con sus hijos, ¿verdad? Y así estaba con José. Entonces, José, con la ayuda de Dios, guardó mucha comida y así preservó al mundo, a los pueblos, pues, de morir de hambre. Después dice aquí, mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. También aquí. Y esas liberaciones son lecciones objetivas. Ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de la vida espiritual. Si nosotros nos consagramos a Dios, si somos leales, si somos íntegros y tratamos de servirle, si estamos, pues tratamos con nuestro corazón de verdad hacer su voluntad, Él nos va a usar, así como usó a José y a Daniel. Aquí dice también que Daniel pues salvó a los sabios de Babilonia porque el rey los mandó matar, porque no pudieron hacer lo que les pedía. Y sin embargo Daniel pudo con la ayuda de Dios y ya no los mataron. Así nosotros, si nos dejamos usar por Dios, nosotros podemos de ser de gran bendición para muchas personas. Ojalá que consagremos nuestra vida para que podamos serlo. Que sea nuestra oración siempre, Señor, ayúdame, úsame para que pueda bendecir a otros. Úsame como un instrumento de tu paz. Que el Señor nos ayude para que nosotros así podamos hacerlo cada día. Y dice aquí, Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los borró de su existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones. Y cuantos le miraran, vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía.
Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación, las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se confesasen, que se conformaran a las prácticas de los paganos. Las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debido a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. En cuanto a Israel, declara Dios, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Jeremías 2:21. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí. Oseas 10:1. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Isaías 5:3-7. No fortaleciste los débiles, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la desvalida. No buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Ezequiel 34:4. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para
necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Amén. Palabra de Dios. Aquí pues ya leímos lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, que ellos se encerraron, no quisieron, pusieron sus murallas para no ir con las demás naciones. Como eran idólatras, decían ellos, no queremos contaminarnos con sus idolatrías, no queremos ser como ellos, y se apartaron. Entonces el Señor no quería que hicieran eso, quería que fueran y les enseñaran también de Él. No nada más que se apartaran, pero ellos no, solamente se hicieron para ellos. Y entonces ellos pues no enseñaron la palabra de Dios a los demás. Y pues ellos se sentían muy dignos, como estamos viendo, muy seguros, se sentían, pues eran orgullosos, se sentían sabios y cuando vino Cristo no lo aceptaron. Como hemos dicho, ¿cómo ese hombre humilde les iba a hablar a ellos así? Dice que se sentían demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. Ellos no necesitaban que les enseñaran porque ellos supuestamente sabían mucho, pero pues no lo ponían en práctica y no aceptaron a Cristo y no hicieron la obra que Dios quería que hiciera. Entonces nosotros como iglesia, como hijos suyos, debemos de hacer esa obra. El Señor nos está llamando para ir a los demás y hablarles y darles las buenas nuevas de que Cristo viene y de que a pesar de que tenemos problemas, dificultades, dudas, luchas, angustias, dolor, a pesar de que hay tanta cosa, en medio de todo eso podemos estar confiados, estar tranquilos, tener paz, porque Cristo está de nuestra parte, porque Dios nos ama. Él está con nosotros siempre y más aún cuando estamos en medio de esa situación mala. Es cuando más cerca está de nosotros. Y si nosotros queremos, podemos sentirlos. Él da paz al corazón si nosotros tenemos fe en Él. Así que vamos a hablarle a los demás, vamos a apropiarnos de la palabra de Dios y vamos a hacer nuestras esas promesas que el Señor da allí. Son para nosotros, no es para los demás, es para mí, es para ti, querido amigo, es para ti, querido hermano. Así que vamos a apropiarnos de esas promesas. El Señor nos ama y quiere ayudarnos, quiere que tengamos fe. Bendiciones, que tengan excelente día. Amén.